Aquí estamos los de Fuera de Juego, edición verano, edición ya con la Liga a la vuelta de la esquina, con las competiciones, con la Premier, con la Bundesliga, con toda la vuelta de la esquina, a pesar de los movimientos que tenemos por delante y que vamos a comentar. Además, hoy casa llena. Tenemos a Eduardo Vizcayar, tenemos a Barak Feber, tenemos a Alexis, que encima estoy viendo, Mr. Chip, que estás en tus estudios de ESPN en el sur de España. Ahora nos lo comentas, porque también tenemos que dar la bienvenida en esta edición de verano. Le echábamos mucho de menos, no sé si todos o sobre todo Barak echaba mucho de menos a ya ni me Ricardo. enteré. Ricardo, empiezo contigo. Estás en casita, ¿no? ¿O qué? Aquí estamos ya de regreso en México y listos. Espero que Barak no me haya extrañado mucho. Yo a él poco. Barak. No, yo ni me enteré. Qué bueno que estás de vuelta. La verdad es que ni me di cuenta que te había sido. ¿Cuántos shows no estuviste? No sé, un par de semanas. No sé cuántos shows hicieron en un par de semanas. Bueno, hicimos unos cuantos, pero más que bienvenido, como siempre, Ricardo Puig. Veo que Eduardo está en Miami, al igual que Barak y yo, somos los quedados especiales, pero tenemos a Mr. Chip, Alexis, Martín Tamayo. Estás en el sur de España, ¿no? Como prometiste la última vez. Sí, continúa el tour. Continúa el Tour World Champion Celebration. Estamos por Cádiz, en la tierra del mágico González. Bueno, pues pasando unos días aquí tranquilamente. Muy bien, todo bien. Bueno, pues así me gusta que estemos tranquilos, pero también activos trabajando. Hoy vamos a hablar de Infantino, vamos a hablar de la FIFA, vamos a hablar de lo que ha pasado con Rodri y ese cambio de acera de cuando todo el mundo pensaba que iba a llegar al Real Madrid, de repente aparece el Barça y decide Rodri, el jugador de Manchester City, darle lo que hay al Barça para que empiecen a negociar. También contaremos la última hora, pero vamos a empezar con el Real Madrid porque yo creo que después del fiasco de Rodri, y empiezo contigo, Ricardo, parece que hay algo de buenas noticias, ya no solo por lo de Diamondé, que lo comentaremos ahora, sino también por la renovación de Vinicius, que cuando todo el mundo pensábamos que podía haber ese escenario de no renovar y de que el Real Madrid lo vendiera, pues al final renueva, se queda y es uno más como ha venido siendo estas últimas temporadas en el Real Madrid. Sí, yo tengo alguna duda todavía o no sé si comprar al 100% que la renovación de Vinicius era lo mejor que le podía pasar al Real Madrid, si el interés del Arsenal era en serio y había una posibilidad de hacer caja con el futbolista. Yo me lo hubiera pensado dos veces, pero yo no trabajo en la directiva del Real Madrid y no es una decisión que me corresponda a mí. Renovado Vinicius, creo que evidentemente es un futbolista al que el Madrid le tendrá que sacar todo el provecho que pueda en los próximos 6 años. Viene de hacer, creo yo, una buena Copa del Mundo, más allá de lo que fue Brasil en términos generales. Me parece que Vinicius se salva de ese juicio que se pueda hacer sobre el equipo de Ancelotti y tendrá que ser un hombre muy importante en el esquema de Mourinho. Tendrá que encontrar su lugar de una vez y por todas junto a Mbappé y ahora también con la llegada del marfileño, porque me imagino que si el Madrid pagó lo que pagó por el exfutbolista del RB Leipzig es porque a Mourinho le van a pedir que juegue con los tres al frente. Tendrá que cambiar en ese sentido Mourinho, tendrá que ser un técnico más osado, más de ir a buscar los partidos, supongo yo, con el Madrid. Creo que son un par de buenas noticias, pero no dejaba de llamarme mucho la atención. Cuando revisabas los comentarios al posteo del Real Madrid oficial, en X o en Instagram o donde fuera, la cantidad de aficionados que decían, bueno, muy bien la renovación, muy bien el fichaje de Diomandé, pero ¿y Rodri qué pasa? Y así había muchos, ¿eh? Sí, y luego lo comentaremos cuando hablemos en el siguiente bloque de lo que ha ocurrido con esas últimas horas, con el insight que tenemos de lo que hace que Rodri cambie un poco de parecer. Pero, Eduardo, ¿para ti crees que Mourinho puede ser el hombre ideal para intentar recuperar esa muy buena imagen de Vinicius de hace 2 años, de cuando consigue las 2 últimas Champions con el Real Madrid, siendo el jugador más importante? ¿Crees que hay esperanza en ese aspecto? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, yo creo que Mourinho va a proponer el tipo de juego que quizá más le convenga a Vinicius. Después el Madrid va a tener que tratar de tener un equilibrio táctico para poder hacer que Vinicius pueda hacer lo que tiene que hacer, Diomandé lo suyo, Bellingham lo suyo y Mbappé lo suyo. Ahí ya tenemos 4 posiciones de ataque tomadas, porque estamos hablando de 4 futbolistas de más de 120 millones de dólares de valor de mercado. O sea que es difícil que estos tipos estén fuera del equipo titular. Y eso te limita a quienes son los que van a ocupar las otras plazas del centro del campo. Si es buena la movida de Vinicius,
Y yo estoy un poco como Ricardo, cuestionándome si el Madrid hace bien en renovar a Vinicius o si es quizá el último capricho de Florentino Pérez, porque me parece que es un capricho de Florentino. Veremos a ver, pero tienes una cosa que a mí me parece súper interesante, Eduardo, y que lo acabas de comentar, ¿no, Barak? El hecho de que tienes muchos jugadores arriba y que muchos de ellos son inamovibles. Diomandé acaba de llegar por casi 135 millones de euros. Tienes a Vinicius, que obviamente ha renovado para seguir siendo el buque insignia arriba. Tienes a Mbappé, tienes a Bellingham. Son muchos jugadores otra vez que tienen que jugar sí o sí, y eso a ver cómo lo encaja Mourinho, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un problema al que han de enfrentarse los entrenadores de super equipos siempre, y es algo a lo que Mourinho, durante su etapa de entrenador de élite y en menos parte en su etapa ya prolongada de entrenador que no ha dirigido a equipos de super élite, pues algo a lo que está acostumbrado y que no debería ser un problema. Para él por lo menos, ¿no? Para los jugadores sí, porque al final hay 11 puestos y por más que hay zonas que dejan muchas dudas, como la defensa central, hay otras en donde hay futbolistas que están para jugar con mucho más de 11 y tener a cracks en todos lados, ¿no? Ahora, lo de Vinicius yo no lo veo como una renovación al buque insignia del equipo. Lo veo como una necesidad del Real Madrid de tener con contrato a un futbolista del que se puede desprender pronto. Yo creo, y como lo analizo, dentro de todo lo que significa mantener a Vinicius con la esperanza de que ahora sí con Mourinho en una tercera oportunidad junto a Mbappé logre funcionar algo que no ha funcionado en los últimos 2 años. Yo lo veo más como una situación en la que a Vinicius le quedaba 1 año de contrato, no hubo y no iba a haber una oferta demasiado atractiva por un jugador que en 1 año se iba gratis, que si no lo renovaban, entonces en efecto ese año se iba gratis o se tenía que ir vendido a una cifra muy condicionada por la vigencia de su contrato, y que pase lo que pase, es decir, si la cosa sale bien, pues entonces ya no tendrán que vender a Vinicius. Si la cosa sale mal, entonces tendrán a un jugador con contrato hasta 2032 por el que le pagarán muchísimo dinero. Pero yo no veo esta apuesta del Real Madrid como una apuesta por Vinicius, es una apuesta o una necesidad del dinero y de la caja del Real Madrid, en donde saben que con un jugador que tiene contrato hasta 2032, en 2027 podrán ingresar mucho más dinero del que habrían ingresado hoy si lo hubieran vendido. Mr. Chip, ¿compras eso que acaba de decir Barak, ¿no? El hecho de decir, mira, de esta forma se asegura a Vinicius un contrato largo con mucho dinero, también el Real Madrid se asegura que Vinicius la próxima temporada no se va gratis y que luego igual, dependiendo del rendimiento, en un punto dado de los próximos años puede haber una venta? Hombre, es complicado comprar ese discurso porque el Madrid está invirtiendo mucho dinero en jugadores que son menos necesarios del que realmente ha dejado escapar, que ahora hablaremos de él, ¿no? Entiendo que eches todo por traerte a Diomandé, aunque ese es un tema que en algún momento habrá que analizar, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador que hace 2 años valía 20 millones de euros y de repente un chico de 18 años se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Es una apuesta muy arriesgada. Es verdad que el Real Madrid en los últimos años ha hecho apuestas de cierto riesgo, pero no tan costosas. El Real Madrid, de una forma similar, se trajo a Vinicius, aunque Vinicius estaba bastante menos contrastado que Diomandé, que por lo menos ha tenido ya una temporada en una de las grandes ligas europeas, como es el caso de la Bundesliga, pero por Vinicius se pagaron 60, 70 millones de euros creo que fueron. De esa misma manera llegó Rodrigo, pero también por cantidades bastante inferiores a eso que ha pagado el Real Madrid por Diomandé. Y bueno, luego ha habido otros fichajes como Endrick, que no han salido de momento tan bien como a lo mejor salieron Vinicius o Rodrigo, y otros como Reinier, etcétera, etcétera, que directamente no salieron, ¿no? Pero las apuestas del Real Madrid por chavales jóvenes, casi todos brasileños, siempre las ha hecho, sobre todo en los últimos años, pero por unas cantidades moderadas. De repente el Real Madrid está pagando más de lo que pagó por un jugador que ya era Balón de Oro, como es el caso de Cristiano Ronaldo, por un chico que es un melón por abrir, que nos ha dejado muy buenas sensaciones en su temporada en el Leipzig, que nos ha dejado buenas sensaciones en su Mundial, pero al final estás pagando por él una pasta tremenda. Lo de Vinicius, pues yo creo que lo de Vinicius es más
protección de la inversión que a lo mejor el pensamiento de que Vinicius pueda ser un jugador capital en los próximos años en el Real Madrid, porque el Vinicius que hemos visto en las 2 últimas temporadas está bastante lejos del que vimos en años anteriores, ¿no? En los que el Real Madrid consiguió muchos títulos, sobre todo gracias a él. El Vinicius que hemos visto en estos 2 últimos años no se ha parecido en nada a ese Vinicius que era, pues eso, uno de los 2, 3 mejores jugadores del mundo, y creo que el Real Madrid lo que está intentando es proteger esa inversión, ese capital que tiene ahora mismo apalancado y que no se le vaya el año que viene gratis. Y puedo entender bueno, pues que haya hecho una apuesta para que Vinicius no se vaya, aunque eso le haya costado al Real Madrid una cantidad de dinero importante. El problema es que ha mostrado al mundo lo que es negociar fuerte por 2 jugadores, y lo que realmente necesita, pues parece que haya estado bastante más tibio, y por ahí se le acaba escapando el jugador que realmente necesita el Real Madrid, que es alguien que mueva el centro del campo, porque el Madrid ahora mismo va a tener que jugar como Francia. Va a tener que jugar 4-2-3-1 con 2 centrocampistas que serán Tchouaméni y Valverde, y todo lo demás lo que le llega arriba. Y así no se organiza un equipo campeón, creo. Sí. No, totalmente. Y es el nombre que a todos nos viene a la cabeza, Rodri, del cual vamos a hablar ahora mismo, y del cambio de acera, cambio de parecer, la opción del Barça, etcétera. Por cierto, has dicho una cosa y mencionado a Reinier, que hay mucha gente que le habrá perdido la pista. Reinier, desde que llegó al Real Madrid, después de haber pasado por el Flamengo, ha estado en el Borussia Dortmund, en el Girona, en el Frosinone, en el Granada, y ahora mismo, con 24 años que tiene todavía, está jugando en el Atlético Mineiro. Así que imaginaos las vueltas que da la vida, el fútbol, las apuestas. Y hablando de apuestas, de muy buena forma y de una forma muy acertada, lo comentaba ahora mismo Alexis, ¿no? El hecho de pagar 135 millones de euros por Diomandé. Ricardo, ¿crees que es una apuesta muy arriesgada, o viendo lo que has visto, que no sé si has visto mucho, poco o nada, no lo sé, porque aquí hablamos, por lo menos yo lo admito, no he visto apenas a Diomandé salvo en segunda división con el Leganés, pero ¿crees que es una apuesta tan arriesgada? ¿Crees que es demasiado riesgo para el Real Madrid pagar tanto dinero por un chico de 19 años? Creo que es demasiado dinero por un futbolista que tiene una temporada en Bundesliga, que tiene registros. No vi todos los partidos del Leipzig. Supongo que Barak es el que mejor seguimiento tiene en ese sentido del marfileño. Sí vi unos cuantos como para pensar que es un futbolista con un potencial muy interesante, pero por el que me sorprende que se alcance una cifra de mercado como esta, sinceramente. Tampoco me pareció que el Mundial fuera deslumbrante como para pensar que lo hecho en el verano hubiera podido catapultar a Diomandé, porque el simple hecho del rendimiento de Costa de Marfil a nivel colectivo tampoco dio para demasiado. Hubo momentos, hubo destellos en los que podías más o menos pensar que estabas ante un futbolista que condiciones parece tener para destacar. Pero de estos hemos visto ya muchos casos, ¿no? Jugadores que presumen o que parecen apuntar muy alto, y que después en realidad se quedan muy cortos de acuerdo a esa expectativa. Creo que es exageradísima la cifra. Me parece que es un futbolista necesario en Madrid, en el esquema de Madrid, porque ninguno de los que tenía para jugar esa posición ha terminado por convencer. No lo ha hecho Rodrigo, Mastantuono se acaba de ir cedido a Italia, a la Fiorentina. Brahim Díaz, cuando juega, pues tampoco termina por ser un hombre indiscutible en esa posición. Si realmente quieres jugar con 3 futbolistas en el frente de ataque, necesitabas un hombre por derecha que te puede dar soluciones, o cuyas soluciones te las puede dar Diomandé, pero el precio me parece muy exagerado, y por tanto sí, algo de riesgo conlleva la operación. Eduardo, ¿qué crees que puede aportarle Diomandé al Real Madrid, más allá de lo que decía de forma acertada Ricardo, ¿no? El hecho de que en la derecha el Real Madrid ha flojeado mucho en ataque en los últimos 2 años por la irregularidad de Rodrigo, porque Mastantuono no se adaptó bien, que por cierto Mastantuono hoy ha aterrizado en Fiorentina, como decíamos la semana pasada. ¿Qué crees que le puede aportar este jugador al actual Real Madrid, y sobre todo a este Real Madrid con tantas exigencias y prisas? Yo creo que se va a poner énfasis en un fútbol veloz, en que hoy por hoy los extremos son los que terminan definiendo esas zonas vulnerables del campo por donde romper a los rivales, ya sea por velocidad o por ataques más elaborados. Entonces, generar a alguien que en el 1 contra 1 te pueda romper a una defensa, que por velocidad, por entrega, por juventud también te pueda agregar cosas.
Creo que Diomandé también va a tener que seguir creciendo, va a cumplir en noviembre recién 20 años. Entonces, evidentemente tiene un tramo por delante que le brindaría al club que lo está comprando un crecimiento y una posibilidad de mejora. Habrá que ver después si todo eso se concreta. Lo que se asegura al Madrid es tener dos futbolistas en los extremos que le puedan abrir los partidos. Evidentemente no se trata de aquella BBC que comenzó a maquinarse en la época de Mourinho y que después siguió adelante con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Pero me da la sensación de que se está buscando algo semejante. El problema es que acá no hay Cristiano y que tampoco hay Benzema. Ponele que este sea Bale o más que Bale, para lo cual tendrá que hacer goles en finales de Champions, tendrá que posicionar a su equipo a finales de Champions. Pero lo que me causa mucho vértigo a mí es el tema del equilibrio que ya estábamos tocando, ¿no? Yo creo que a Mourinho le van a pedir un equipo que sea muy veloz en transición, que tenga gente muy apta para romper sobre campo abierto, pero bien sabemos que al Madrid no todos los partidos se le dan así, donde los rivales van a ser valientes y le van a brindar la posibilidad de poder atacar con las espaldas de su rival desguarnecidas. Barak, tú que le has visto bastante más en la Bundesliga durante estos años, o este año, ¿qué crees que le puede aportar? No al Real Madrid, sino piensas un poco que le puede primero pesar esa responsabilidad, o es el típico jugador que llega ya con cierto bagaje, con bastante descaro, un poco lo que en la misma línea que comentaba Eduardo, ¿no? Si le ves también previsto para intentar sacrificarse en defensa, o sea, ¿qué puede esperar el aficionado del Real Madrid de su nuevo juego? Es un gran matiz el que haces, ¿no? Porque no son años, es año. Entonces no hay información suficiente, porque además ese año ni siquiera está respaldado por un año en el que lo habíamos visto en Bundesliga, en Pokal y en la Champions League, porque hace un par de temporadas el RB Leipzig fue un desastre, no acabó ni siquiera entre los 4 primeros de la Bundesliga y por lo tanto ni siquiera tiene un solo partido de Champions League en su carrera. El RB Leipzig es un equipo con muy poca presión, dentro de la Bundesliga es uno de los equipos que menos presión tienen. Está claro que es algo nuevo, es algo nuevo para él y un chico que no ha jugado un solo partido de Champions League, por más que ya jugó una Copa Mundial, pues uno esperaría que por lo menos tuviera su segunda temporada en el RB Leipzig y que jugara ahora sí la Champions League y ver de qué está hecho. Pero bueno, la realidad es que en un solo año se decidió que costaba ese dinero. Es un dinero por el que el Real Madrid ha gastado. Recordaba Alexis el tema de Cristiano Ronaldo. Obviamente Cristiano Ronaldo costó menos, pero si tomamos en cuenta lo que eran 96 millones, el poder adquisitivo que tenías con 96 millones en 2009, pues es muy similar a los 135 millones de hoy de Diomandé. Entonces, las inversiones por Cristiano Ronaldo, por Gareth Bale, por Eden Hazard, son más o menos equitativas, ¿no? Equivalentes a la de Diomandé, con la diferencia de que aquellos estaban consagrados, algunos salieron extraordinario, otros bien, otros no tan bien, pero eran jugadores que ya venían respaldados por muchísimos partidos de Champions League, por muchísimos partidos en equipos de presión, y no en un equipo como el RB Leipzig. Esa es la gran diferencia con Diomandé, que nos lleva solamente a un momento similar, que es el de el Barcelona, cuando pierde a Neymar, y que va a la Bundesliga por un jugador que llevaba una temporada en el Borussia Dortmund, que tenía 19 años, que jugaba de extremo, que se llamaba Ousmane Dembélé, ¿no? Tiene muchas similitudes esta operación, la desesperación del Real Madrid por fichar a alguien de ese perfil, cueste lo que cueste, y ¿qué es capaz de hacer? Bueno, en el RB Leipzig, un jugador eléctrico, un jugador desequilibrante, un jugador que tiene una aceleración descomunal, que no hay un lateral que se le resista, un jugador con mucho gol para su edad, normalmente a los 19 años, de por sí los extremos por definición no tienen tanto gol, este tiene mucho gol, es más de acabar las jugadas que de buscar el centro, es un jugador que defiende, faltaba más, ¿no? En el RB Leipzig tienes que defender, y más cuando tienes 19 años, pero bueno, es un jugador del RB Leipzig, que no ha jugado Champions League todavía. Me gusta eso de es un jugador que defiende, porque Mr. Chip es uno de los debes que tiene sobre todo la parte de arriba, la delantera del Real Madrid en los últimos años, porque es lo que hacía partirse al equipo, ¿no? Sí, a mí, yo es que me ha quitado la mitad del discurso Barak, porque yo iba a hablar también de Dembélé. Es que estaba haciendo memoria sobre la marcha y a lo mejor se me está olvidando alguien,
pero yo no recuerdo un jugador joven por el que un equipo haya pagado tantísimo dinero. El único caso es el de Dembélé, pero es que de Dembélé, que la temporada anterior ya había jugado la Champions League con el Borussia Dortmund, y ya en ese enfrentamiento entre el Mónaco, en el que estaba Falcao y Mbappé, y entre el Dortmund de Dembélé, que fue un enfrentamiamiento de cuartos de final, recuerdo que fue, para situar también a la gente, fue el famoso día en el que pusieron una bomba que bueno, estuvo a punto de costarle alguna desgracia cercana al autobús del Dortmund. Allí ya se hablaba de que el futuro del fútbol iba a ser o Dembélé o Mbappé. Por Mbappé apostó el Paris Saint-Germain, se habla de que el Barça tuvo la opción de fichar a los dos y tiró por Dembélé, pagó 120 millones de euros, de los cuales muchos, bueno, todo, se lo había dado en la venta de Neymar al Paris Saint-Germain, pero sin ser jugadores consagrados ya se estaba hablando muchísimo de los dos. Y luego hemos visto que tanto uno como otro, tanto Mbappé como Dembélé, pues evidentemente han hecho honor a esa categoría que se le daba de jugadores que iban a dominar el futuro. A lo mejor a Dembélé le costó un poquito más, pero lo hizo, ¿no? Y el caso de Diomandé no tiene nada que ver con esto, y insisto, igual me corregís, pero cantidades superiores a los 100 millones de euros por un jugador con un año de experiencia profesional. Yo tengo un nombre, Alexis, fíjate, y me acaba de venir Joao Félix al Atlético de Madrid. Sí, y bueno, sí, tienes razón. Félix, bueno, el propio Jude Tienes Bellingham. razón. Tienes razón, Joao Félix es un caso. Jude Bellingham llega con menos de. No, pero no. Bellingham llega muy joven, 20 Ricardo, años a pero Madrid, ya con superando varios los 100. años. No, Jude Bellingham estaba súper consagrado. Era joven, pero estaba súper consagrado. No Bueno, tiene... pero mira, Alexis, Joao Félix es buen. Ya, pero tú hablaste de edad. No, pero Mbappé se va al París Saint-Germain con 18 también por más de 100 millones. Claro, pero he hablado, Ricardo, de edad con jugadores no consagrados, que acabo de explicar en la historia que tanto Dembélé como Mbappé eran los dos jugadores a los que todo el mundo apuntaba como que iban a ser el futuro. Pero efectivamente, Rodri ha dado con un nombre que a mí no me había llegado a la cabeza, que era Joao Félix. Joao Félix llega al Atlético de Madrid por una gran temporada en el Benfica. En el lado opuesto estaba Jovic, que jugaron en una eliminatoria de Europa League, y evidentemente el Atlético de Madrid pagó un pastizal por Joao Félix, y el Madrid pagó un pastizal menos, no llegó a los 100 kilos, por Jovic, y bueno, ya vimos cómo salieron los dos, pero sí, es verdad, es otra inversión grande que salió fatal. A mí me llama muchísimo la atención, muchísimo, que un equipo tan cuidadoso, sobre todo en los últimos años, no te hablo hace de 10 años, pero un equipo tan cuidadoso en los últimos años con las grandes inversiones, que haya pagado esa pasta por Diomandé, sobre todo después de que ha fichado hace un año a un jugador en su posición, como es Mastantuono, también dando un dineral, estoy muy sorprendido, esa es la realidad. O sea, hablaba, perdón, aquí, sí, veremos a ver cómo... Ricardo hablaba de que no hizo un gran mundial y en realidad Diomandé hizo un muy buen primer partido y después se perdió un poco, ¿no? Imagínense, es decir, si cuesta 135 millones, ¿cuánto costaría Diomandé si hubiera hecho un buen mundial? ¿Cuánto costaría si hubiera jugado la Champions League? Y la pregunta es retórica. Pues de 150 para la arriba. pregunta es retórica. ¿Realmente podría costar más? ¿O ya da igual si jugaste Champions League o si la rompiste en un mundial? Porque no me puedo imaginar que cueste más de 135 pero Barak, es muy millones. fácil esto. Al final, el jugador o el Real Madrid pide esa transferencia porque el mercado también te lo pone ahí. Porque si el Madrid no llega a ese nivel de dinero, tienes al Paris Saint-Germain y si no, el Liverpool. Yo entiendo que es por ahí por donde van los tiros. Lo que ves es que si no hubiera hecho nada, si hubiera sido la revelación del mundial, el mejor jugador joven del mundial, y si hubiera jugado Champions League y si el RB Leipzig hubiera llegado a semifinales de la mano de Diomandé, no podría costar más de 135 millones. Es como si ya no importara si realmente triunfas en la Champions o en el Mundial. De todas formas, si eres un talento en potencia, vales lo que vales. No, totalmente de acuerdo, lo que está claro, y en eso pienso que estamos todos de acuerdo, y si no, que la gente se una también a la conversación en comentarios y que aprovechen para suscribirse y para dejar un like. Es que el mercado está loco por completo y los precios están muy inflados en los últimos años. Pero dicho lo cual, no está inflado en ese aspecto el precio de otro de los jugadores que ha sido protagonista, para mal en este caso de la actualidad del Real Madrid y para bien en este caso también de la actualidad del FC Barcelona. Rodri ha cambiado de parecer. Cuando todo el mundo dábamos por hecho que llegaría al Real Madrid, el Real Madrid se duerme en los laureles,
jugadores, no había pleno convencimiento, estaban alargando demasiado la operación. Rodri se cansa, ve también y nota ese poco convencimiento que había por parte del Real Madrid o por parte de sectores internos dentro del Real Madrid, y llega al Barça y se lo roba. Y ya están negociando Fútbol Club Barcelona y Manchester City. Ha habido una primera oferta por parte del equipo culé muy inferior a lo que pide el Manchester City, apenas llega a los 45 millones de euros. El Manchester City pide 80, por lo cual entre uno y otro número, valor, ahí es donde creo que va a estar el entendimiento entre los dos equipos. Pero os voy a hacer esta misma pregunta a los cuatro. Empiezo con Ricardo. ¿Qué gana el Barça y qué pierde el Real Madrid con Rodri? Perdón. ¿Escuch? Perdí Decía, ahí Ricardo, a Rodri. Perdón, Eso, Rodri. bueno, no sé si me escuchas ahora, pero te preguntaba, ¿qué gana el Barça con perfecto. Rodri y qué deja de ganar o qué pierde el Real Madrid cuando todos pensábamos que aterrizaría en el Santiago Bernabéu? El Barça gana el mejor medio centro que hay en el fútbol a día de hoy, que viene de ser el mejor futbolista de la Copa del Mundo y el gran artífice de que España ganara el Mundial en Nueva York. El Barça gana además un recambio normal para Frenkie de Jong, que parece que no va a estar por lo menos los primeros 3-4 meses de temporada y que seguramente ya no va a estar en el nivel que pudieran esperar al neerlandés en Barcelona. El Barça gana a un futbolista mucho más hecho en esa posición que Marc Bernal o que Casado. El Barça gana a un jugador que llega para convertirse en una referencia absoluta en el equipo de Hansi Flick y que no tiene, para mí, al menos, comparación en ningún lado. No hay un futbolista que te dé lo que te da Rodri y que ya lo había hecho en el City, lo había hecho con la selección y que se lo dará a España. Y el Madrid pierde al organizador de juego que tanto ha necesitado, una posición por la que históricamente no pareciera gustarle mucho a Florentino gastar dinero. Mira que Tchouaméni no fue barato, pero puede gastar mucho por delanteros, gasta mucho por delanteros, puede gastar buen dinero por defensores, pero particularmente en la zona de medio campo hay algo que hace que Florentino diga, no, en esa posición o en esa zona paguemos o gastemos menos o vayamos por futbolistas más. Algo pasa en esa posición que el Madrid no se decide. Hace mucho tiempo que necesitaba un futbolista con las condiciones de Rodri, parecía tenerlo todo hecho. Cuesta mucho trabajo entender por qué el Real Madrid ha dejado pasar para mí, la gran necesidad, además, que tenía en la construcción de la plantilla de Mourinho, un futbolista con esas condiciones. Eduardo, ¿qué gana uno, qué pierde el otro? Bueno, es un tema de estilo, ¿no? De decir cómo uno quiere jugar. Creo que Rodrigo te define eso, cómo uno quiere jugar. El Barça sabemos a lo que quiere jugar. Me parece que tiene, entrando a la tercera temporada de Hansi Flick, tiene definido todo esto. Y me parece que abraza al jugador, aparentemente. También Rodrigo es que le da el sí al Barça y ahora es una cuestión de dinero entre los dos clubes, ver también qué va a pasar más adelante en el aspecto económico. El Barça es el que más problemas económicos tiene para hacerle lugar a Rodrigo, pensando que todavía le faltaría resolver la posición del número 9 y entendiendo que no va a incorporar un zaguero zurdo, que es lo que también necesitaba. Necesitaba más imperiosamente dos futbolistas en los extremos que le dieran calidad para poder pelear por la Champions. Y en el centro del campo por ahí se veía que podía, creo que lo que ha incorporado en esas tres posiciones clave es al del medio. El del medio le puede dar ese equilibrio, esa seguridad en el juego que le dio Rodrigo a la selección española, que hizo mejor, por ejemplo, a la defensa de Luis de la Fuente, y que me parece que es un punto en el cual nosotros esperamos que para que el Barça compita mejor en Europa, tiene que mejorar esa permeabilidad defensiva. Y en ese aspecto creo que no solamente gana a un futbolista de muchísima calidad, sino también un líder desde lo táctico y desde lo emocional. Un futbolista que es Balón de Oro, que ha ganado la Champions. O sea, en este sentido el salto de calidad que puede dar el Barça es muy grande. Pero ¿encajaba Rodrigo en la idea de juego de un Mourinho al cual todavía no hemos visto de regreso en el Real Madrid? Probablemente no. Pero ahí están las decisiones y por eso me parece que esta triple carambola que se da en la jornada del 6 de agosto, a 5 años de la salida de Leo Messi del FC Barcelona, es fundamental. El cierre de la operación de Diomandé, la extensión de la operación de contrato de Vinicius cuando ya había una oferta que aparentemente satisfacía tanto al club como a Vinicius para que se fuera al Arsenal, y la negativa a Rodrigo. Veremos en este triángulo de las Bermudas, así como mencionaba Barak muy
con gran clarividencia cómo el Barça equivocó el camino tras Neymar con Dembélé, si es que el Madrid equivoca el camino al no conseguirse una brújula, porque Rodrigo es eso, es la brújula del juego. Es la brújula, incluso me contaban en las últimas horas que una de las intenciones que tiene el FC Barcelona para con Rodri ya no es solo que sube en el centro del campo, que mejore un poco la jerarquía de circulación de la pelota, ayude en la presión, sino que también actúe de profesor, aprovechando su veteranía, de Marc Bernal, que es el próximo gran pivote que tiene en mente Hansi Flick y la dirección deportiva de Deco en el FC Barcelona, que es algo a lo que Barak, pues obviamente está apostando muchísimo el FC Barcelona, incluso antes de priorizar un delantero que sigue en la búsqueda de alguien arriba para cerrar la delantera, pero es algo que no nos esperábamos, porque ha habido rumores, pero claro, de repente cuando llega el golpe de efecto, pues no sé cómo te quedaste. Sí, no nos lo esperábamos porque las filtraciones nos apuntaban hacia otro lado, ¿no? Pero pensándolo, pues tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo por lo que dice Eduardo, porque cualquiera de nosotros somos Rodri y ¿dónde preferimos jugar? Con Hansi Flick y su sistema, que con sus diferencias viene de la misma raíz que el sistema de Pep Guardiola, con el que tan cómodo estuvo y en el que floreció como nadie, o con todas las incógnitas de un José Mourinho, que más allá de las incógnitas tenemos ciertas certezas que nos invitan a intuir que Rodri, puesto a elegir, prefiere jugar con alguien como Hansi Flick que con alguien como Rodrigo, con alguien como Mourinho. ¿Qué va a preferir Rodri? ¿Jugar con 9 compañeros que se conoce bien de la selección española o con Marco Cucurella, que es el único que encontraría en el Real Madrid? ¿Qué preferiría Rodri? ¿Jugar en un equipo estable que ha ganado las 2 últimas ligas y que normalmente, más allá de la debacle institucional que ha ido atravesando a través de los años, es un equipo que en la cancha, cuando es campeón, vuelve a hacerlo y opta por ganar la Liga y la Copa y está muy cercano a la excelencia año con año el Barcelona, más allá de sus crisis? O un Real Madrid que en estos últimos 2 años, mientras el Barça ha sido campeón de Liga, no ha ganado ni la Copa, ni la Liga, ni la Champions. Tiene sentido, ¿no?, que llegue en este caso al Barcelona y no al Real Madrid, un futbolista que además viene de manera tardía, si se quiere, a ocupar un lugar durante 15 años ocupado por Sergio Busquets y donde el Barcelona tuvo varios de los mejores años de su historia, ¿no? El Barça, uno de los grandes méritos de Hansi Flick ha sido saber adaptarse a la realidad de jugar sin alguien con las características de Sergio Busquets, porque no abundan, y obviamente siendo un jugador distinto, de esos pocos que realmente tiene las características de Sergio Busquets, que te puede jugar solamente él como organizador en el centro del campo, que puede liberar y va a liberar seguramente a Pedri de tareas defensivas. No es que Pedri se va a desentender, obviamente, pero en lugar de tener que dividirse en 2, Pedri va a ser seguramente mucho más un jugador encargado de generar y construir en media punta y no estar tan preocupado por fortalecer el centro del campo, porque ahí va a estar Rodri bien posicionado siempre, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo y además no solamente es lo que fortalece al Barça, porque como bien apuntas, quizás había otras prioridades. El Barça tiene unas zonas del campo donde urge más, pero era una gran oportunidad para fortalecerse todavía más en una zona tremendamente importante, y no solo eso, sino que en una dinámica como la Liga Española, donde hasta que el Atlético de Madrid no vuelva a decir lo contrario, ya se tardó muchos años en decir lo contrario, es tú o yo, es Barça o Madrid, pues todo lo que yo tengo es algo que tú no vas a tener, y es ganarle 2 veces en ese sentido al Real Madrid. No solamente es tener a Rodri, sino además que el Madrid no lo tenga. No, y sobre todo teniendo en cuenta que el centro del campo de la selección campeona del mundo, que es la española, pues con Gavi, con Pedri, con Olmo, ahora con Rodri, parece que va a jugar también de forma casi en su totalidad en el FC Barcelona, lo cual, Alexis, teniendo en cuenta un poco lo que comentaste antes y lo que venimos viendo los que estamos cerca de la actualidad del Real Madrid en los últimos años, Ancelotti estaba loco por un centrocampista parecido a Rodri, luego llegó Xabi Alonso, que también tuvo esa petición y fue denegada. Arbeloa tenía el mismo problema que el propio Xabi Alonso y se inventó a Thiago Vitars, pero que Thiago no estaba suficientemente formado como para eso. Es ahora Mourinho el que vuelve a incidir en la posición del centro del campo, y Mourinho parece ser que, salvo sorpresa de última hora en este mercado, no va a tener esa pieza en el centro del campo del Real Madrid, que también necesitaba el equipo blanco. Bueno, yo es que hablaba antes de que estoy perplejo con el dineral que se ha gastado el Real Madrid en Diomandé. Estoy aún más perplejo con el caso Rodri. A ver, yo os hago una pregunta. El City acaba de fichar a Boadí.
O sea, realmente el City da por perdido a Rodri. Estamos de acuerdo en que Rodri va a salir del Manchester City, ¿no? En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en que por Rodri solamente en teoría han pujado 2 equipos, el Madrid y el Barça. ¿Hay alguien más que haya pujado por Rodri? ¿Hay algo por ahí para fichar a Rodri? Yo no he oído nada. Que se sepa. Igual no. O sea, que es una cosa o de Madrid o de Barça. Vale. Por lo tanto, es seguro que Rodri va a salir del City y es seguro que Rodri va a jugar o en el Madrid o en el Barça. Y de repente salió ayer la noticia de que Rodri le ha dicho que no al Real Madrid. Luego eso significa 100% que tiene su tema atado con el Barcelona, porque yo recuerdo hace unos años el famoso culebrón de Karembé, que fue algo parecido, Madrid y el Barça peleaban por él, y es una cosa que no se decidió hasta el final. Karembé estuvo callado todo el rato hasta que finalmente pues el Madrid se hizo con él, ¿no? Claro, Rodri ayer dice, o nos cuentan ayer, que Rodri le ha dicho que no al Real Madrid, y hoy nos enteramos que la primera oferta del Barça al Manchester City por Rodri es de 45 millones de euros cuando el City está pidiendo por Rodri entre 70 y 80. Es decir, estamos todavía muy lejos de que haya un acuerdo entre clubes. ¿Cómo es posible que sin haber todavía ese acuerdo entre clubes, habiendo todavía tanta distancia, porque estamos hablando de que el Barça solo está pagando el 60% de lo que en teoría le está pidiendo el Manchester City, cómo habiendo tanta distancia, Rodri o su entorno se atreven a decir que han elegido al Fútbol Club Barcelona? Porque claro, al haber solamente 2 postores por él, si le dejan al Barcelona solo pujando por Rodri, digamos que también le están facilitando mucho la tarea al propio Barça, porque ahora el Manchester City no tiene nadie con quien contrarrestar una oferta del Barcelona, porque el Madrid se ha apartado de la puja. O sea, hay tantas cosas que no me cuadran. ¿Cómo es posible que un jugador, teniendo solamente 2 opciones, a una le diga que no cuando la otra opción está tan lejos de todavía llegar a un acuerdo con el club del que todavía forma parte? Además, le queda un año de contrato solo. Es que eso es absurdo. Es que yo no lo entiendo. Salvo lo que yo creo que es la única respuesta a todo esto. Y es que el Real Madrid realmente nunca ha apostado fuerte por Rodri. Y eso es lo que ha hecho que Rodri haya dicho, mira, ya está, estoy viendo cómo están pagando lo que están pagando por un chaval de 18 años que todavía tiene que demostrar de todo. Yo soy campeón de Europa, yo soy campeón de Eurocopa, yo soy campeón del mundo, además he sido el MVP de todos esos torneos, yo he ganado un Balón de Oro, están viendo cómo se están dejando todo el dinero también para renovar a Vinicius, y conmigo ahora que si sí, que si no son 80, que si ahora que estoy con el acuerdo casi cerrado intento regatearte y bajarte a 70, Rodri ha dicho, mira, no, o sea, no quiero, o sea, esta gente no está apostando por mí como ha apostado por otro tipo de jugadores, y ahora nos estamos enterando que no, que el Real Madrid, ayer salió el representante de Rodri a decir que no, que el Real Madrid había hecho una apuesta fuerte. Si el Real Madrid hace una apuesta fuerte por Rodri, todos sabemos que Rodri está en el Real Madrid ya, como han estado Diomandé y como ha renovado Vinicius. Sin embargo, el Real Madrid, por su presidente, jamás ha tenido feeling con Rodri, jamás. Y desde hace 2 años ese feeling es nulo. Y con la renovación de Vinicius y con todo ese pues ese lore que hubo entre los dos después de lo del Balón de Oro, menos todavía va a querer apostar Florentino Pérez por Rodri. Y Rodri ha detectado esa tibieza en la renovación del Real Madrid, y Rodri, a pesar de que todavía no está cerrado el acuerdo entre el Barça y el City, se ha desmarcado. ¿No os parece una cosa surrealista lo que está sucediendo con este fichaje, que es un fichaje angular para el Real Madrid? El Real Madrid tiene de todo arriba, tiene de todo atrás, y lo que le falta desde hace 2 años es un centrocampista. Tiene delante al mediocentro, al mejor mediocentro del mundo, y lo deja escapar por 10, 15, 20 millones de euros. A mí no me cuadra nada de lo que está pasando aquí. No, 100%, y van por ahí los tiros de la información que nosotros ya en junio manejábamos, de que no había pleno convencimiento por parte del Real Madrid en firmar a Rodri. Se activa todo esto mucho más a través de convencimientos internos cuando Rodri la empieza a romper en el Mundial, pero Rodri no es tonto, y eso es lo que decía Alexis, que había y notaba esa
parte dentro del Real Madrid que no está 100% convencida de su llegada y entonces dicen, mira, ¿para qué vamos a forzar la situación si vosotros no estáis por la labor? Y da la sensación de que nunca lo vais a estar. Por tanto, se cambia de acera, llega al Fútbol Club Barcelona, sí se cierra el acuerdo entre los clubes en los próximos días. ¿Y si no se cierra, Rodri? A ver, pues tendrá que quedarse en el Pero Manchester ¿cómo City, se va a quedar en entiendo. el Manchester City si se acaban de gastar un pastón por Madrid? Por eso te digo que aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo... Va a bajar el precio en enero. Aquí... Va a bajar el precio en enero porque el jugador queda libre en junio del año que viene. El tema de todo esto es ver la figura. Es lo mismo de Vinicius que hablábamos hace rato. Que es Florentino Pérez. Porque Florentino dice, vuelve Mourinho. Aparentemente, como dice Alexis, le dice que no a Rodrigo. O sea, si es que en el Real Madrid se siguen imponiendo las ideas de Florentino por sobre lo que son las ideas de aquellos que tienen que mandar en el aspecto futbolístico. Entonces, ahí te pregunto, Rodrigo, si la no contratación de tu homónimo pasa porque el camino en el Real Madrid lo sigue manejando su presidente y nadie más que Florentino. Entonces, Totalmente. las ideas que no son de Florentino, como por ejemplo Xavi Alonso, no pueden triunfar y el vestuario va a encontrar la manera de sacar a un señor que venga a imponer otras normas, pero ahora como las normas las pone Mourinho, porque Mourinho viene respaldado desde arriba, entonces todo el mundo va a decir, ojo, no tengas, Eduardo, ojo porque Mourinho tiene respaldo y el otro no lo tenía. Claro, no tengas ninguna duda de que sigue mandando Florentino y que no se mueve un papel en el Real Madrid sin el ok de Florentino. Y segundo, tampoco tengas ninguna duda en que Mourinho, como buen viejo zorro que es, sabe cómo funciona el Real Madrid y no va a hacer nada que moleste a Florentino ni nada que sepa que a Florentino no le va a gustar. Pero si tú eres el Barça ahora, dices, no tengo competidor. Ayer Rodri dijo no al Real Madrid. Ayer Rodri dijo no, claramente al Real Madrid. Ahora somos yo y el City. Y el City lo tiene que vender como sea, porque el año que viene sale libre. Y el Barça dice que yo voy a pagar 70 millones de euros. ¿Por qué? Yo pago 45, 50 porque soy el único que está pujando por él. Pero esa situación lo ha provocado el hecho de que ayer Rodri dijera que no al Madrid. Y eso es lo que digo que no me cuadra por ningún lado, porque es como si se estuviera cerrando una puerta que realmente lo que pasa es que esa puerta nunca existió. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona y sobre todo si cierran ese acuerdo Barça y Manchester City, que parece que mucha gente ya lo da por supuesto, pero que para mí creo que va a tardar un poquitito más en cristalizar. Tenemos un último tema que me gustaría saber vuestra opinión, porque ayer volvió a primera plana de la luz y, digamos, mediática / deportiva Rubiales, Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, con todo el tinglado de Infantino. Sí, ya estoy viendo la reacción de Alexis y tengo mucho interés en saber lo que dices y lo que piensas, Alexis. Hay mucho debate, sobre todo en España, con la celebración de la próxima Copa del Mundo, ¿no? Que es, inicialmente era Portugal, Marruecos y España, luego se amplió a las sedes en Sudamérica, también hubo un guiño incluso entre medias a Ucrania, bueno, un poco más, y al final en vez de 3 países son 14. Pero, Ricardo Puig, ¿crees que si España no tiene la final de ese mundial que tendría que realizarse en Madrid, en el Santiago Bernabéu, o si no, en el nuevo Camp Nou, se debería retirar, como dijo Rubiales, de la organización de la próxima Copa del Mundo? A ver, creo que se lo tendría que plantear porque habría que ver cuál es la decisión de fondo de que la final no se dispute en España como en teoría estaba previsto, ¿no? Hay que ver cómo se van a designar las sedes, si en efecto serán 11 sedes para España y será de los 3 países el que más sedes termine poniendo para esa Copa del Mundo, si se mantiene el ultimátum de UEFA y España se termina alineando ahí, como que tampoco ha sido demasiado claro en ese sentido la postura de la Real Federación Española, porque está en medio de todo esto, ¿no? Le pasa a la Federación Española lo que le está pasando a otras aquí en México, por ejemplo, que también pujan por el Mundial de Clubes y entonces no se terminan de decantar por la postura que asume CONCACAF de manera generalizada y van un poco a la suya, pero creo que sí se lo tendría que plantear porque si la final va a Marruecos con todo lo que ha trascendido y lo que ya se publicaba y se adelantaba como una designación para convencer a África de ir con un voto unánime en el respaldo de Infantino, sí, porque me parecería que tendría un trasfondo de tráfico de influencias casi, ¿no? La designación de la final de Copa del Mundo. Y entonces sí me parece que se lo tendría que plantear de alguna manera el fútbol español.
Eduardo, ¿tú eres de esa misma opinión? Es decir, de esa posición de decir, oye, viendo cómo está yendo todo el tema este de Infantino, la oposición de la UEFA y sobre todo el intercambio de votos ahora mismo a favor de uno, a favor de otro, ¿tú eres de la misma línea? De decir, pues mira, si no hay esa final en Madrid o en Barcelona, España que se retire de la organización. No creo que suceda porque me parece que sería un golpe de timón muy fuerte, pero yo creo que puede ser el preludio para una situación en la cual hasta podría llegar a caer Infantino, porque no nos olvidemos que después de todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, la posición de Gianni Infantino no es exactamente la más firme. Creo que en todo el Mundial Infantino ha visto cómo su imagen se ha ido deteriorando y creo que la cereza del pastel fue lo que ocurrió con esta idea de privatizar el 20% de los mundiales y que un capital externo se beneficiase. Tampoco hay que olvidar algo. Infantino ha ido modificando su domicilio fiscal o el de la organización de los mundiales, ergo el suyo, como presidente de la FIFA, entre Moscú, Doha, Florida y ahora se va a Marruecos. No sé si a Rabat o a Casablanca, pero creo que es Rabat. O sea, él está sentando la base del Mundial allí en Marruecos. Y no habría de esperarse, o yo no descartaría la teoría de que podría salir con una carta extraña, pero me parece que no es el momento político para que Infantino juegue esa carta rara de decir la final, porque todavía no está definido, la final se va a jugar en Casablanca o en Rabat, porque a Mohamed VI le tengo prometido esto, cosa que podríamos esperar que Infantino lo hiciese, porque Infantino es muy amigo de estos señores que manejan tanto poder y la sensación es que cualquier cosa puede ocurrir. Sin embargo, que su posición no es tan firme y no creo que la amenaza de España de salirse es un poco la amenaza de la UEFA. La semana que viene se va a jugar la Supercopa. El árbitro que la va a pitar es el somalí, al cual no se le dejó entrar a trabajar en la Copa del Mundo por una cuestión de visado, que la administración de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo expulsó del Mundial, lo rechazó como un polizonte. ¿Y qué hace la UEFA? Le da la Supercopa. Entonces, ahí claramente, en un antagonismo político, estamos viendo que CONCACAF se daba vuelta, que la UEFA estaba dada vuelta y que Asia se le iba a dar vuelta. Infantino no está tan firme, ya los números no le dan. Entonces, yo no sé si tiene tanta cuerda para tirar. Es increíble, Barak, que estamos hablando de absolutamente todo menos de fútbol, ¿eh? Porque esto que acaba de apuntar Eduardo, que yo la verdad lo desconocía, lo del cambio de residencia fiscal de Moscú a Doha, Florida, ahora es que es increíble las líneas que se han pasado en la FIFA en estos últimos años. Sí, y la pasividad con la que los países del primer mundo, que son minoría, y ese es el problema, ¿no? Han aceptado que es el status quo, ¿no? Hasta que no se destapa un tema de corrupción tan grave como el de la privatización del Mundial y los beneficios personales que iba a tener Gianni Infantino en caso de que se autorizara. Porque algo peor de lo que vimos durante el Mundial que lo de Balogun, que lo de un futbolista jugando un partido tras haber sido expulsado en el anterior por presiones del presidente del gobierno del país organizador, eso debería haberle costado ya la cabeza a Infantino y eso, ¿no? Al otro día, 200 de las 211 asociaciones miembros respaldaron la reelección para primavera de Infantino. Tiene que ser un movimiento que les afecte en lo económico y que se den cuenta, a ver, este señor está no solamente beneficiándose a sí mismo y al resto con sus decisiones, que a eso se ha dedicado la FIFA, ¿no? Sino que aquí solamente está amasando para él y para sus más cercanos, llámense como se llamen, ¿no? Principalmente la familia Trump. Entonces, esto sí que genera, afortunadamente, una reacción que no habíamos visto. Y lo comentábamos en otro show, ¿no? Desde que Lennart Johansson fue una verdadera oposición al entonces futuro presidente de FIFA, Joseph Blatter, y te estoy hablando de los años 90, no había una oposición. Todo es, por más que hubiera alguna voz discordante, todos asumían que en la democracia de FIFA la gran mayoría iba a apostar por el cortoplacismo de enriquecerse hoy y ahora, que es lo que plantea más que nunca Infantino. Yo este debate lo llevaría mucho más allá de si España debería
o no retirarse la organización de la Copa Mundial si no le dan la final. Es que España, como el resto de Europa, tendría que empujar realmente para que Infantino abandonara la FIFA. Ya hay demasiadas pruebas en su contra en que el fútbol está afectado porque la credibilidad del fútbol de por sí, por la naturaleza humana, siempre está dada a las teorías de la conspiración, y en esos momentos del mundo, mucho más que en cualquier otro, la figura de un tipo como Infantino, en el que ya no se asume su corrupción, sino que es algo flagrante, no le puede beneficiar a nadie. Entonces, aquí está Infantino, obviamente, entendiendo que África tiene X número de asociaciones, que los votos de Europa de todas formas los tiene perdidos, pase lo que pase, España organiza o no la final, son 55 votos que tiene perdidos, y entonces él obviamente va a estar a la suya, ¿no? UEFA, más allá de votos, tiene un poder muy importante que va más allá de los votos, que es realmente el que sostiene el nivel del fútbol a nivel internacional, y yo creo que es mucho más allá de organizar o no una final de Copa Mundial para España. Le estoy viendo que está agarrando carrerilla ya desde hace unos minutos a Alexis porque quiere comentar todo esto. Más allá, obviamente, de lo que es el personaje de Infantino, todo lo que está haciendo, por delante, por detrás, como quien dice, de forma pública o privada, pero ¿qué se te viene a ti a la cabeza, Alexis? Si de verdad le está prometiendo al rey de Marruecos, a la Federación Marroquí, a cambio de apoyo en la final, o sea, ¿tú qué harías? Bueno, lo primero, una persona que es capaz de consentir la que para mí es la mayor golfada que hemos visto en la historia de la Copa del Mundo, y te lo dice alguien que ha visto a Byron Moreno acribillar a Italia, alguien que ha visto al Gandur acribillar a España. Hemos visto de todo, o sea, hemos visto todo tipo de cosas. Lo de Balogun, al jeque de Kuwait meterse a la cancha para que anule un correcto, gol. Bajar abajo y anular el gol, que es algo de lo que la gente se olvida. Ese gol se anuló. Lo de Balogun, no hay una golfada igual en la historia de la Copa del Mundo. Un día antes de un partido de octavos de final de la Copa del Mundo, por un decreto y amparándose en un artículo que solamente aplica para casos como los que pasaron con Caicedo, con Cristiano Ronaldo, y eso sí que lo hemos visto en otras ocasiones, que después de una eliminatoria pues a veces se limpian tarjetas o se acumulan las sanciones para más adelante, para que la eliminatoria no influya en el Mundial. Agarrarse a ese artículo para librarle al país organizador de que se quede sin su 9 de referencia, esto es una golfada increíble. A partir de ahí, cualquier cosa que haga este hombre, a mí ya me va a parecer normal. Lo que pasa es que me hace mucha gracia que aparezca ahora Rubiales aquí dando ahora lecciones de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, cuando Rubiales es el que ha permitido... El Mundial de Sudáfrica, el Mundial de 2010 lo organiza un país, ¿no? Sudáfrica. El Mundial de 2014 lo organiza un país, ¿no? Brasil. El de 2018 lo organiza un país, ¿no? Rusia. El de 2022 lo organiza un país, ¿no? Qatar. El de 2030 lo va a organizar un país, Arabia Saudita, ¿no? ¿Qué hace Rubiales? ¿Qué hace Rubiales en uno de los países más futboleros que existen, con toda la infraestructura ya montada, con estadios como el Bernabéu, el Camp Nou, el Metropolitano, la Cartuja, el Ramón Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín? Tiene de los mejores estadios que hay en Europa con historia. ¿Qué hace Rubiales aceptando que Infantino le coloque en esa candidatura a 6 o 7 países más como le ha colocado? ¿Cómo es posible que acepte eso? Empieza con una candidatura entre España y Portugal. Infantino le engaña y le dice que metan por ahí a Ucrania, que si no se van a quedar fuera, y que el tema de Ucrania con la guerra y tal le va a conseguir algunos votos. Cuando Ucrania está dentro, es el propio Infantino el que dice que Ucrania no puede estar ahí porque no tiene la infraestructura para hacer un mundial, y se saca de la manga que hace 100 años se jugó un mundial en Uruguay y mete a Uruguay, a Argentina y a Paraguay en la Copa del Mundo, como diciendo, bueno, hay que homenajear, y coge a Agustín Domínguez y se la come. Y se la come. Le están dando una migaja, le están dando un partido en Uruguay, un partido en Argentina, un partido en Paraguay, y dice Agustín Domínguez que se está organizando una Copa del Mundo en Sudamérica y que qué bien y que Conmebol va a tener un mundial. Pero qué vergüenza es esta. ¿No se dan cuenta que lo que ha hecho Infantino es acelerar la rotación para poderle dar un mundial a Arabia? ¿No se dan cuenta que se ha comido la rotación de Europa, de Sudamérica y de África, metiendo a Marruecos en la candidatura para poder pasar de Qatar a Arabia Saudita en un tiempo que de otra manera jamás podría haberse dado?
porque tendrían que haber pasado por todos esos continentes. Ha metido 3 continentes de golpe en una única candidatura, engañando a todo el mundo. Rubiales es el primero que se la ha comido y ahora viene aquí Rubiales a decir lo que no tiene que hacer España. Es lamentable, es vergonzoso, pero bueno, así es como está montado el fútbol. Un país que aprendió a jugar el fútbol hace 4 días, como es Arabia Saudita, va a organizar un mundial ella sola. España no puede organizar un mundial ella sola. Lo tiene que compartir con Portugal, con Marruecos, con Argentina, con Paraguay y con Uruguay. Es de coña esto. Sí, y firmo debajo de todo lo que ha dicho Alexis ahora mismo, porque vamos, tiene tela que ahora tenga que salir en el peor momento Rubiales a sacar cara y a intentar inflar su pecho, porque tiene tanto que callar Rubiales, tiene tanto que... Bueno, en fin, no voy a seguir porque si no acabo vetado otra vez, por segunda vez consecutiva. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí porque creo que ha sido muy constructivo el fuera de juego del día de hoy, edición de verano, hasta que llegue ya Fernando y compañía. Ricky Puig, muchísimas gracias. Barak también. Un abrazo a Eduardo. Mil gracias también a Alexis Martín y a Mr. Chip. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, a que dejáis un like, a que comentéis aquí abajo, activéis las notificaciones y todo esto y mucho más aquí en ESPN Deportes, en el canal de YouTube. Un beso y sean felices.